Aunque en México la verdad pocas noticias nos sorprenden, hace unos días una nos llamó poderosamente la atención. Un estudiante entró al CCH Sur y con una navaja mató a uno de sus compañeros. Las razones y lo que hay detrás están por un lado, pero por otro, lo que ha ocurrido en los últimos días provocado por esto. La UNAM enfrenta una preocupante ola de amenazas y violencia que ha obligado a suspender incluso clases en varios planteles. Lo alarmante no es la inseguridad, sino la desconfianza creciente entre estudiantes y autoridades. En medio del caos, lo de siempre. Los rumores, las fake news y el miedo. El miedo que es mucho más real que las noticias que se propagan. La crisis exige respuestas firmes, transparentes y humanas. No se trata solo de seguridad, sino de proteger el derecho de estudiar y hacerlo sin miedo. Daniel Iturbide en Fórmula. El tema de hoy. Hombres jóvenes, heterosexuales y que se sienten solos, rechazados y poco atractivos. Es el perfil de los llamados incel. La cultura incel no es ningún chiste. Es una realidad que cobra la vida de personas como la del joven agredido en CCH Sur. Jesús Israel fue un chico de 16 que estudiaba en CCH Sur en la UNAM. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando Lex Ashton ingresó al plantel. Llevaba consigo armas blancas que había preparado meticulosamente. Los incel, red pill, black pill, todos los pills en general, que simplemente son violencia de género en versiones diferentes. ¿Te has puesto a pensar qué tan peligrosa puede ser la falta de amor? No se trata de un simple grupo en internet. Básicamente son hombres que no consiguen relaciones románticas o sexuales y culpan a un sistema que según ellos favorece a las mujeres y a los hombres convencionalmente atractivos. ¿Estamos preparados en México para hacer frente a los efectos de la cultura incel? Cultura incel. Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 1 de octubre del 2025. Empezó el 10º mes del año, lo platicábamos, Vivi, hace rato. Empieza ya la recta final del año. Del pan de muerto pasamos a las posadas y de las posadas todo lo demás sigue siendo historia. Pero las noticias no paran, lo decía, hay una noticia que nos sorprendió muchísimo en México. Afortunadamente, todavía no estamos acostumbrados a este tipo de informaciones. Un chavo entra a una escuela armado con un montón de problemas relacionados con la salud mental encima y asesina a uno de sus compañeros. Lex Ashton, el perpetrador de este ataque, sigue hospitalizado. Pero lo que ha provocado esta noticia, que a todos ya nos había sorprendido muchísimo, vaya que es un tema delicado. Amenazas, noticias falsas, mensajes, un montón de cosas que han puesto a los estudiantes al centro del debate y a los estudiantes sobre todo en una situación en la que ningún estudiante en el mundo debería de estar: miedo a ir a la escuela. Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Este terrible asesinato del que hablas, Dani, ocurrió el 22 de septiembre y es muy importante hablar de la fecha porque durante todos estos días nos hemos enterado de planteles de la UNAM. Esto ocurrió en el CCH Sur, pero ¿qué ha pasado con otros planteles de la UNAM que se han sumado a este paro? ¿Por qué? Porque los alumnos están recibiendo amenazas a través de redes sociales, principalmente amenazas hasta de bomba. Los planteles obviamente pues ya no saben ni qué hacer, si implementar el tema de las clases en línea. Y aquí ponemos obviamente en el debate el tema de la salud mental. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el CCH Sur? Que pues los alumnos lo que han hecho es salir a las calles a protestar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que las autoridades los volteen a ver y que sobre todo implementen mejores medidas de seguridad en los planteles para que ellos vayan a la escuela y se sientan seguros. Es muy importante este tema porque Lex Ashton, el atacante, quien hizo este asesinato, y como ya lo mencionaba, sigue hospitalizado, había publicado en redes sociales horas antes del ataque fotos de cómo iba vestidos, mensajes perturbadores, hay que decirlo, y estos posts son compartidos en grupos de Facebook principalmente, vinculados a una subcultura llamada incels. Seguramente el nombre les suena porque la serie de adolescencia que se hizo muy popular en los últimos meses y de la cual platicamos mucho aquí, Dani, en este espacio,
pues hablaba de esta subcultura que surge en Estados Unidos, pero que no es marcadamente solo de Estados Unidos, también hay en todos los países, ¿no? Básicamente los incels han formado comunidades en el internet donde expresan frustración, enojo o resentimiento contra las mujeres principalmente, ¿no? Y culpan a las mujeres de ser rechazados. Básicamente, obviamente vamos a hablar con alumnos del CCH Sur. Va a estar con nosotros Pita, Lucy, le dicen Pita. Ella es estudiante del CCH Sur. De hecho, ella subió un video en sus redes sociales explicando un poco, pues, el contexto de lo que estaban viviendo en ese momento en el CCH Sur y por qué es tan importante hablar de esta cultura de los incels y sobre todo de las redes sociales. También vamos a platicar con Milo, él es estudiante también, y va a estar con nosotros Mochi. Ella forma parte de un grupo llamado las Tlacuachas Moradas del CCH Sur, que lo que han hecho es que en los últimos días han desplegado estas peticiones a las autoridades y sobre todo a la UNAM de lo que quieren para el plantel, pero no solo es el plantel, no solo es el CCH Sur, ya son varios planteles de la UNAM que se han sumado. Y por último vamos a platicar con Naomi para que nos expliquen, por supuesto, qué es esta subcultura de los incels, pero sobre todo cómo viven después de este terrible asesinato y cómo ir a la escuela con este miedo. Jimé, tú sabes un poquito más porque la verdad es que sí es un movimiento que surgió un poquito, pues ya en nuevas generaciones, no es algo nuevo, pero sí las nuevas generaciones son las que han estado mucho más presentes en este tipo de movimientos que surgen en las redes sociales. Sí, obviamente su naturaleza es que sea reciente por el tema de las redes sociales. Podremos hablar más del tema al respecto, porque los incels cada vez es un término que se escucha más. Empezó originalmente en Estados Unidos y en realidad era un grupo de apoyo para personas que se sentían aisladas, pero se radicalizó a un odio contra mujeres que se responsabilizan por no considerar a estos hombres atractivos y contra otros hombres que sí son considerados atractivos por las mujeres. Entonces es un término nuevo, pero muy peligroso evidentemente, y esto se da en un momento ya de mucha violencia en los planteles de la UNAM. O sea, no es el tema de incels, sino que ya habían muchos temas que definitivamente se deben de poner en la mesa. Bueno, pues así la situación, Dani. Sí, estará muy interesante el día de hoy el programa, Vivi, porque hay que poner las opiniones y las voces de los estudiantes, que son en este caso los protagonistas, en el centro de lo que está ocurriendo. Así que les agradecemos mucho la confianza de estar esta mañana con nosotros. Hoy es miércoles, como todos los días así, damos un salto en el tiempo de la mano de nuestro... Ayer, el lunes 22 de septiembre, el alumno de 19 años de apodo Lex Ashton asesinó a Jesús Hernández, alumno de tercer semestre. Este no es un caso aislado con respecto a estas comunidades, ya que hay documentados otros casos de la misma índole donde incluso se hacen publicaciones similares a las que realizan antes de perpetuar estos actos. Bueno, ¿ya qué voy con todo esto? Pues a destacar la radicalización y la soledad que existe en línea para los jóvenes hoy en día. Este tipo de grupos presumen carecer de ideologías políticas, ya sea de izquierda o derecha, y polarizan a sus integrantes con ideas violentas que van desde ideas fascistas hasta antisemitas y pues claramente misóginas. Ya que no solo este grupo son los que respaldan culturalmente este tipo de actos, sino que pues los perpetúan con sus discursos de odio. En pantalla van a estar poder observando distintas publicaciones en donde presumen una ideología en donde destacan cómo la mujer es otro ser y cómo pues ellos son rechazados sociales, los cuales no tienen el beneficio de disfrutar de las cosas. 10 de la mañana con 16 minutos, regresamos. Mila está con nosotros ya, ella es estudiante. ¿Estudiante de qué? Del plantel CCH Sur. ¿Estabas ese día en la escuela? Sí, bueno, iba llegando. ¿Cómo se vivió esa mañana, ese mediodía, esa locura? Sí, bueno, yo iba llegando porque teníamos programada una mesa de diálogo con directivos y pues un compañero me dijo de que, oye, están persiguiendo a alguien de chinos y así tal y tal, ¿no? Y yo así como de... ¿Qué onda? No, pues ahorita llegué y todo, y fue cuando ya empezaron a evacuar la escuela, justamente. ¿Vulneró tu sentimiento de seguridad? Demasiado. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿No han vuelto a la escuela desde entonces? No. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes como mujer, como estudiante? No en el tema de género, sino como estudiante que todos los días va a la escuela, quiere estudiar, quiere acabar la preparatoria, el bachillerato. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues me siento justamente, como dice, vulnerada y muy frustrante. ¿Te imaginaste vivir una cosa así? No, la verdad no. Justo lo que te quería preguntar, Mila, es ¿por qué no nos platicas
un poco cómo era antes de lo que pasó, antes del asesinato de uno de tus compañeros del CCH Sur. ¿Cómo era antes el ambiente en el CCH Sur? Pues no podría decir que bastante tranquilo, porque sí había algunos percances de violencia o de abusos o de ese tipo. Nunca se llegó tanto como a un asesinato, pero sí. ¿Qué tipo de abusos, por ejemplo? Pues abusos sexuales. ¿En la escuela? Ajá. ¿Adentro de la escuela? Sí. Wow. También han ocurrido violaciones. ¿Adentro de la escuela? Sí. ¿Y las autoridades lo saben? Es decir, Sí. los agraviados van... platícanos, ya que nos dices esto, ¿cómo se vive un día en el CCH Sur? Pues es raro, es complicado, por así decirlo. ¿Los agresores son estudiantes? ¿Es gente que se mete haciéndose pasar por estudiantes? ¿Es personal del CCH? En el caso de los abusos sexuales y las violaciones me parece una cosa gravísima. Sí, pues ha habido casos de todo tipo que han sido maestros, los mismos estudiantes de adentro, gente externa que se mete, o hasta luego hay como vendedores ambulantes, también ellos. Entonces es un contexto en el que sienten que, digamos, no son escuchados. Sí, no, para nada. O sea, las autoridades no hacen caso, se trata de resolver el tema en un día y al día siguiente ya se olvidó lo que pasó. Pues hasta donde yo he visto, tratan como de dar una resolutiva, pero le dan largas y largas y largas. O sea, ahorita estamos pidiendo cosas que se han pedido desde años anteriores, incluso desde que mi generación entrara al plantel. ¿Hace cuánto entraste? Soy quinto semestre, entré hace 2 años, más o menos. 2 años y medio. Decías que ese día, el día de la tragedia que todos conocimos del CCH, iban a tener una mesa de diálogo. ¿Una mesa de diálogo con quién y por qué? Íbamos a tener una mesa de diálogo y también más que nada de seguimiento, porque hubo un reciente paro, el paro pasado, no sé si estuvieron enterados. Y pues nos dieron respuestas a ese pliego que teníamos y se tenía que pues llevar un seguimiento de esas peticiones. ¿Tú has tenido algún problema que has ido a presentar ante las autoridades y que las autoridades hayan hecho, hayan hecho patos, caso omiso, pues? Pues en lo personal nada más como con maestros o así, sí he tenido casos, se podrían decir, de abuso, por así decirlo, pero la verdad no me he animado como a exponerlo por lo mismo de que yo he visto que no... Sí. Mila, decías que, bueno, a raíz de lo que pasó, obviamente, pues están hartos de la situación, sobre todo tienen mucho miedo de regresar al plantel, pero aquí la pregunta es, ¿cómo sientes que ha cambiado esto a raíz de lo que ocurrió el 22 de septiembre, la historia que ya todos conocemos? ¿Crees que las autoridades sí estén poniendo un poco más la atención al tema? No sé si se puede decir lamentable o afortunadamente, pero sí están como ahorita como dando un poco de más resolutivas, pero pues es lamentable que hasta que haya ocurrido esta situación estén dando caso, por así decirlo. Me acuerdo una vez en una mesa de diálogo de hace algunos años que hubo unas compañeras que estaban en la mesa, le dijeron a las autoridades que algo así, haciendo referencia que si no iban a hacer caso hasta que alguien muriera en el plantel. Wow, mira lo que ocurrió. Desgraciadamente pasó. Mira lo que ocurrió. Quiero hacer una pausa en la situación diaria que viven como estudiantes, en este caso del CCH Sur, que me parece gravísima, ya estaremos volviendo a este tema, para que me cuentes qué pasa entre ustedes en las redes sociales. ¿Viste esta famosa serie de Netflix, Adolescencia? No. Bueno, parte de lo que conocemos ahora del agresor de este chico que era tu compañero, del Lex Ashton, es un tema de pertenecer a grupos en los medios sociales en los que pues lo único que hay es violencia de una u otra forma, que él no estaba contento por no tener el amor de una mujer, que él no estaba contento por no formar parte de ciertos grupos. ¿Qué pasa en el mundo virtual? En el mundo virtual de los estudiantes, de las mujeres en un bachillerato, en un CCH en México? Pues más que nada yo creo que sí, como usted dice, se sentía a lo mejor un tanto excluido, a lo mejor por así decirlo. ¿Lo conocías? No, pero a testimonios que han dado compañeros que según sí lo conocían así, sí decían que pues era muy, muy reservado, como muy afligido, muy... que a veces hasta lo querían incluir y no se dejaba o algo así. ¿Hay violencia en las redes sociales? Sí.
¿Tú qué redes sociales usas? ¿Cómo es la convivencia en el mundo virtual, más allá de los salones y del plantel? Pues es a veces sí un tanto violento. Y, o sea, es que también, o sea, es un medio de información para nosotros muy útil. Sí, claro. No pueden pensar en su vida escolar sin redes sociales. Pero sí he llegado a ver que sí hay, pues a lo mejor ciberbullying, creo que le decían o algo así. Entonces sí es complicado. Qué bueno que mencionas el tema del ciberbullying. ¿Cómo está el bullying en general en el CCH Sur? ¿Hay mucho bullying? En lo personal, desde mi perspectiva, tanto sí como no. O sea, ahora sí que cada estudiante tenemos como nuestra forma de integrarnos, por así decirlo, o de socializar, no lo sé, pero sí lo he visto. O sea, sí a compañeros los han a lo mejor como excluido, como ha hecho a un lado, cosas así. No sé, a veces pasa que hay compañeros que son como diferentes, por así decirlo, en su manera de vestir, en su manera de hablar, de expresarse o así, pues sí, como que los ven feo o los apuntan, no sé. Te preguntaba sobre una serie que te recomiendo mucho, está en Netflix, se llama Adolescencia, tal vez con lo que están viviendo les puede resultar interesante. Sí. En esa serie que se lleva a cabo en el Reino Unido, sucede un asesinato en manos de un estudiante también, y se habla de muchos emoticones, de muchas frases, de muchos grupos que nosotros como adultos vemos y no entendemos más allá de su significado, ¿no? Un corazón, un circulito negro. ¿Sucede esto en las redes sociales, en los chats? ¿Le han dado ciertos significados más allá del evidente a los emoticones, a los GIFs, a los stickers, etcétera, etcétera? Hasta el momento no formas parte tú de esto, pues. Sí, no. Sí, lo que pasa es que es complicado hablar de redes sociales porque la verdad es que ahora vemos estos grupos. Por ejemplo, ¿tú habías escuchado hablar de los incels? No, la verdad no. A raíz de este caso y a raíz de lo que ocurrió con uno de tus compañeros, ¿tú has platicado con tus compañeros de este tema? Más o menos, no hemos como profundizado tanto, ¿no? El hecho que ocurrió en la escuela, en el lugar al que tú todos los días vas a estudiar, y que finalmente derivó en lo que tu compañera pronosticaba, lamentablemente, que nos acabas de decir, hasta que muera alguien dentro de la escuela, ¿les ha hecho sentarse más allá de las mesas de diálogo, más allá de las exigencias a las autoridades escolares, sentarse como alumnado a evaluar lo que está pasando, dentro de los salones, dentro de los planteles y fuera de ellos, que finalmente es con lo que llegan a los salones todos los días? Pues referente a eso, más o menos sí lo estuvimos pensando, que sí tenía como una profundidad, o sea, como un porqué, a lo mejor no sé, y precisamente una de las cosas que se exigió en los pliegos y así fue que trataran como ese tema de acoso en los estudiantes y también que si veían como a alguien que estaba pasando por un momento difícil, algo así, porque se supone que este compañero tomaba terapia por parte de la UNAM, que pues le dieran como una red de apoyo o algo así. Vamos a hacer una pausa. Al regresar se suman más compañeros tuyos, Mila, compañeros y compañeras. Vamos a seguir hablando de esto. Me parece delicadísimo lo que hay al levantar un pequeño pedacito con esta tragedia, por supuesto, en los planteles educativos en este país. Volvemos. Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. A Mila se suman Milo, casualmente, no tiene nada que ver el una con la otra. Pita y Mochi, bienvenidos, bienvenidas. Hola, muchas gracias. Hacíamos en la pausa la misma pregunta que a Mila, si ustedes estaban en esa mañana, en esa horrible mañana, me imagino, en el CCH, y me decías, diferentes circunstancias, tú me decías que sí, y que reinaba el caos, la confusión. Sí, totalmente, se sentía pues un ambiente muy turbio y aparte, pues, o sea, realmente pues no se sabía como muy bien lo que había pasado. Y pues, o sea, se corrían muchos rumores y demás, pero no había como una transparencia tal cual de lo que había sucedido en realidad. Y pues ya cuando ya me enteré, pues no fue solo una noticia pues muy triste y devastadora, sino que fue pues muy choqueante, ¿no? Yo creo que pues uno nunca se espera que algo así pase y pues, o sea, menos tan cerca de uno. Le preguntaba a tu casi tocaya, Mila,
¿Vulneró tu sentimiento, vulneró tu vida, vulneró tu día a día? No han vuelto a la escuela, pero ¿te sientes vulnerado en cuanto a la seguridad, en cuanto a la tranquilidad de ir a tu escuela? Pues bien, en el momento me choqueó bastante y fue algo bastante difícil de digerirlo, ya que al final es una situación que me impacta mucho y que es algo que un estudiante realmente no se espera que pase. Pues y que ya no vi- debería de vivir, nunca. Sí, claro, que no debería de vivir. Entonces, pensando que puedes estar en tu salón un momento y al siguiente momento puedes ver cómo alguien está perpetrando un homicidio, me cuesta hasta procesarlo y realmente sí me genera mucha inseguridad que vuelva a llegar a pasar o que no haya un protocolo que pueda evitar que pueda pasar esto. Antes de que esto ocurriera, ¿te sentías vulnerada, vulnerable en algún sentido? ¿Te sentías insegura por alguna razón dentro del CCH? Sí, ante esta situación sí, ¿no? O sea, de que todos estábamos en shock. Pero antes de que esto ocurriera, ¿Antes? Es decir, ¿te sentías con miedo por alguna razón? Desde luego no que alguien llegara y te acuchillara, pero ¿te sentías Pues- vulnerada por algo que sintieras que los protocolos de seguridad de la escuela no eran los correctos? Pues la verdad es que sí, porque pues tengamos en cuenta que pues también en anteriores años pues han entrado porros, también la parte en que hay cierta violencia en la escuela para las mujeres, o sea, no sé si podría comentarlo. Por favor, pero adelante, nos lo estaba platicando Mila también. de que hay, bueno, han surgido violaciones por parte de los alumnos, bueno, ajá, de alumnos a alumnas, también han sufrido acoso, o sea, y no nada más es uno o dos casos, que aún así no se debería de pasar por alto, entonces, sí. De hecho, Mochi, perdón que te interrumpa, pero es que tú eres eres integrante de un grupo, un colectivo que se llama Tlacuachas Moradas, precisamente por estos casos, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Bueno, no es colectivo, sino es un grupo de morras organizadas, pero sí, nosotros tratamos de que, o sea, no podemos hacer muchas cosas, pero tratamos de informar a la comunidad para que tengan cuidado de este tipo de gente, se puede decir, de este tipo de personas. Más que nada también esta cuenta pues es como para justamente informar y que las morras pues, o sea, de una u otra forma pues den su testimonio para ver si en algún momento Seguridad NUAM o los directivos hacen algo, ¿no? Porque realmente a veces como que dicen, no, por falta de evidencia no podemos hacer nada, o ellos mismos pues los encubren, ¿no? Luego en este tipo de violaciones pasan a los agresores a la mañana o a la tarde, dependiendo de su turno. Entonces, pues sí, son muchas cosas. No tengo ni palabras desde que Mila nos lo empezó a platicar. ¿No les causa mucha frustración que esto suceda todos los días? En el CCH Sur, todos quienes vivimos en la Ciudad de México hemos oído hablar, hemos pasado por el CCH Sur, uno de los planteles de una de las escuelas más importantes de la UNAM, y que nadie haga nada o que nadie haya hecho nada hasta ahora, y que sí, sucede lo que sucedió y entonces todos volteemos a ver, pero que seguramente se olvide con el paso de los meses. Sí, pues sí, es algo sin duda muy frustrante. Yo creo que, pues, o sea, como jóvenes siempre estamos, pues, con los sentimientos muy intensificados, ¿no? Y creo que pues es una impotencia muy grande ver este tipo de situaciones pasando, y pues dejando de lado de que pues el que te pueda pasar a ti, es muy frustrante el saber que las víctimas de estas situaciones no consiguen justicia alguna, que la palabra justicia aquí es prácticamente inexistente, porque pues, o sea, la burocracia de la UNAM es sumamente inepta, y pues es cosa de que cada vez que te acercas a un trabajador para denunciar un caso o algo por el estilo, te reciben pues, o sea, con una jeta como si no quisieran hacer su trabajo. Realmente es algo muy inepto, y yo diría que pues, o sea, las autoridades son muy déspotas con el alumnado, que pues es lo que forma su institución realmente. ¿Ibas a decir algo? Yo justo les quería decir que, bueno, a raíz de lo que ocurrió también, han salido a las calles y seguramente han formado parte de estas protestas, pero también se han enterado de muchísimas cosas que pasan en el plantel y que a lo mejor no las tenían como en la mira, ¿no? Pita, tú hablaste en un video acerca, por ejemplo, de los incels, el tema de las redes sociales. ¿Por qué no nos platican un poquito más? Ya lo platicamos un poquito con Mila, pero ¿cómo lo ven ustedes?
Pues el tema de los incels a mí me parece muy curioso porque es un fenómeno que se aleja de pues ideologías políticas que nosotros tenemos como pues muy bien percibidas, ¿no? O sea, esto no entra en algo de izquierda o en algo de derecha, es un grupo social aparte que es como si formaran pues su propia sociedad, sus propias ideologías y demás, por una radicalización en línea a raíz de la soledad que existe. En realidad a mí me parece muy triste, o sea, porque pues dejando de lado el que pues, o sea, son rechazados sociales y demás, pues al final son seres humanos como nosotros, ¿no? Y pues, o sea, todo lo que pasan podría ser ya sea pues prevenido o podría ser distinto si tuvieran la ayuda suficiente, porque pues el entendimiento que ellos tienen de pues del amor y de cosas como por el estilo, que es lo que los lleva a eso, es bastante devastadora, o sea, porque pues ellos casi pues adjudican un factor biológico al no poder relacionarse con las personas y pues, o sea, ha habido muchos casos como este, lastimosamente, de retribuciones, que así es como se les llama a este tipo de ataques, en donde pues, o sea, los atacantes parecen hacerlo pues sin un motivo social del todo, como había explicado en mi video, y pues realmente este tipo de actos de violencia pues se pueden observar en grandes masas, por ejemplo en un país como Estados Unidos, pero aquí en México es algo que se está empezando a incrementar cada vez más, es cada vez más los crímenes que vemos con los mismos patrones que se tienen acerca de estas comunidades. Lo veíamos en series de televisión, por ejemplo, se lo platicábamos a Mila y de pronto nos parece como que no, eso no está ocurriendo en México. Está ocurriendo, Milo, es un problema real, es un fenómeno real en las escuelas, en las instituciones escolares como el CCH, por ejemplo. Pues al final es un problema creciente que primero se había quedado en redes sociales, en amenazas falsas que al final no se habían perpetrado, pero este problema a lo largo del tiempo hemos visto cómo se ha incrementado en la comunidad, tanto la comunidad de alumnos como de docentes y trabajadores. En el CCH Sur ha intentado implementar medidas y exigirle a las autoridades que se prevenga esta violencia para que justamente no llegara al punto actual en el que ya tuvieron que matar a alguien para que las autoridades acabaran haciendo algo apenas. A través de cartas, a través de pliegos petitorios que no fueron resueltos ni respondidos. Es un problema que se socializó, pues, o sea, se les hizo saber a las autoridades que estaba presente, que estaba creciendo y que podía tener consecuencias graves. Sí, eso fue lo que ocurrió y nadie les hizo caso. Y esto fue no solo por parte de la comunidad estudiantil, que pues, o sea, está en una lucha constante, o sea, también esto pues se les externó por parte de trabajadores y de maestros. De hecho, yo ayer tuve clase de química y pues era justo lo que nos comentaba mi maestra, o sea, que ella se sentía... En línea, no en regresar. Sí, en línea, que se sentía pues devastada, se sentía muy deprimida, porque pues, o sea, databa del 2024, que los maestros ya habían mandado una carta a dirección del CCH y no solo pues no obtuvieron respuesta de esta, sino que pues después, o sea, mandaron otras cartas, mandaron una carta el 4 de abril a Rectoría, mandaron otra el 29 de mayo a Rectoría de este año, hasta que pues, o sea, todo llegó a este punto y siguen sin tener respuesta, y al momento pues seguimos sin escuchar del rector y se sigue pues sin tener una respuesta de todo esto. No, y a raíz de esto, más planteles se han sumado. ¿Cómo se sienten al respecto? Porque ahorita estamos hablando del CCH Sur, pero esto ha pasado en más de 20 planteles, el tema de las amenazas, ¿no? A través de redes sociales, pero que los alumnos ya no quieren ir a clases, ¿no? Y... disculpe. No, adelante, man. Bueno, también yo veo como un problema que a lo largo de estos años se ha normalizado la violencia dentro de nuestros planteles, y al menos en el caso del CCH Sur se ha normalizado tanto violencia de porros como de drogas, maestros, alumnos, y entonces cuando les llega una amenaza de es que voy a llevar un arma, a veces no lo toman en serio. ¿Cómo sucedió en este caso? Bueno, pues es que hay varias personas que llevan armas, o hay varias personas que amenazan con cosas que no pasan, y tener esta violencia normalizada hace que en el momento en el que suceda algo sea choqueante y uno piensa, wow, ya pasó, ahora sí. ¿Cuál sería una solución? ¿Qué se tendría que hacer para, ya con este problema tan arraigado, haya una solución o haya una mejora? Pues en mi opinión, la verdad es que creo que es también ver como se había pedido en el pliego, de que se hiciera
o sea, se viera todo desde lo familiar, ¿no? Porque tenemos que ver el problema desde la raíz, ¿no? Que ahí es como el círculo, pues, social principal. Claro, el origen. El origen, que es la familia. Y también ser empáticos, ¿no? Como se había comentado de que hay que ver, o sea, si vemos a un compañero que pues tiene ciertas actitudes raras, comportamientos, que está muy aislado, hay que ser empáticos, por lo menos intentar, o si no dar como que... Te voy a interrumpir tantito, hacemos una... Entonces también esa parte de la lectura que se lo toma la verdad es que... Regresamos Justo, 10:45. No te quise interrumpir, no, a propósito, porque me parece muy relevante oír cómo están realmente frustrados de que se pudo haber prevenido, pero no se cumplieron y nunca se han cumplido los protocolos de seguridad. En el caso en particular de Lex Ashton, su madre, nos decías, Milo, avisó que iba armado. Exacto. Y no pasó nada. Pues pasó lo que pasó, ¿no? Mejor dicho. Avisó tanto al 911 como a la escuela. Y no pasó nada. ¿Cuándo qué tendría que haber pasado? Pues ¿Cuál era el protocolo? Digamos así. Se tuvo que haber seguido un protocolo de, si no mal recuerdo, no me quisiera equivocar, de, por ejemplo, una amenaza de armas, y era, según yo, a lo que recuerdo, era desalojar completamente o cancelar las clases. Y sin embargo ahí siguieron. Estábamos hablando de lo que se tendría que hacer para prevenir, para evitar que una cosa así vuelva a pasar, y sobre todo para cortar de raíz los problemas tan graves que hay, valga la repetición del término, arraigados ya, y que van en muchos sentidos: droga, omisión de las autoridades. Y hablabas de algo bien importante, que es la familia. Voltear a ver el contexto en el que vienen los alumnos y las alumnas. Sí, es muy importante ver que, pues, se podría decir de qué tipo de familia viene. También hay que tener en cuenta que la salud mental sí es muy importante. Y creo que algo que, o sea, yo sé que a la generación de cristales dicen de que, no, o sea, apenitas en tu generación está habiendo ansiedad, y sí. No, desde antes había ansiedades, ¿no? Depresión, nada más que no lo tenían muy normalizado, y eso de ir al psicólogo te tenían como de que loco. O sea, creo que esa es una de las buenas cosas que han hecho la generación Z, y creo que sí es muy importante porque se basa, pues, en esta situación. No, nada más para tenerlo en contexto, ¿tienen atención psicológica en el plantel? Sí, pero la verdad es que... Está muy decadente. Es muy de mala calidad, se podría decir. Para que te den una cita debes de por lo menos esperar 3 meses. Yo la verdad quise ir al psicólogo ahí, y no, muy mala experiencia, la verdad es que no. Te llevan a psicopedagogía primero, ¿no? Ajá. Tienes que ir, llenar un formulario y prácticamente como decir de qué sientes, bla, 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 y así. Tengo compañeros que literalmente han escrito de me quiero morir o tengo ideas suicidas o así. Pues ayer en mi clase platicábamos de eso, y pues salieron varias experiencias que en psicopedagogía pues la verdad eran muy pobres, ¿no? O sea, por ejemplo, un chavo que sí logró obtener pues ayuda psicológica, nos contaba que pues dejó de atender porque pues él sentía que prácticamente es como si les estuviera rogando por terapia, o sea, porque pues no le daban un seguimiento a su caso, incluso pues, o sea, sonaron pues temas más fuertes, como una chava que fue a psicopedagogía por un tema de acoso, y en psicopedagogía le respondieron diciendo que el acosador los tenía amenazados y que pues no la podían ayudar en eso. Y pues incluso otra chava que nos dijo que le dijeron que no tenían cupo y que la atención, o sea, de que podía como registrarse en algún lado, pero que probablemente de que no le iban a atender, o sea, tal cual le dijeron de que no, pues, o sea, de que, pero pues probablemente pues ya no haya cupo, o sea, probablemente ya no pueda ser atendida. Y pues eso es muy muy preocupante, porque pues luego se dan este tipo de situaciones que van directamente ligadas con eso, sino que es la parte más importante. Voy a leer los principales puntos de su pliego petitorio, el hecho a raíz de lo ocurrido en el CCH Sur el lunes pasado. Me parece increíble que tengan que hacer un pliego petitorio exigiendo lo mínimo. Sí, aparte tenemos pliegos desde hace añísimos, o sea, incluso se hizo un pliego inter-CCHs de 2023, si no me equivoco, y no, las mismas cosas que piden ahí pedimos. Investigación exhaustiva, plan de seguridad integral, lo mínimo, lo básico. Revisión y actualización de los protocolos de seguridad, capacitación para el personal de seguridad, docentes y alumnados sobre procedimientos de emergencia, instalación de cámaras de seguridad. ¿No hay cámaras de seguridad? Precisamente ayer y antier hubo recorridos durante en todo el plantel, y había lugares donde prácticamente no había ni una cámara. Incremento de personal de seguridad y supervisión en el plantel. El punto número 3 es prevención de la violencia y el acoso, desarrollar programas y talleres que atiendan la prevención de la violencia y el acoso entre estudiantes.
apoyo psicológico y emocional, lo que decíamos, comunicación efectiva, establecer canales de comunicación efectiva entre la institución, estudiantes, padres de familia para mantenerlos informados sobre la seguridad y revisión de la infraestructura. Tú decías, y me parece muy atinadamente, más allá de lo político, porque cuando hay un asunto estudiantil, y mira qué momento para decirlo, el 1 de octubre, ¿no? Siempre interviene la política, pero más allá de esto, más allá de la política, esto volvió a sacar, a poner flotador en una crisis en la UNAM, que está creciendo y no hay que quitarle los ojos de encima. Sí, en efecto, pues, o sea, como dices, pues, a 1 de octubre, ¿no? Que pues recordemos que el 2 de octubre no se olvida, es una crisis que está en aumento en la UNAM desde, pues, 2020 ya, y justo mi maestra me comentaba que los maestros externaban esta preocupación desde ese entonces, y a mí realmente, o sea, me parece muy preocupante. Creo que ha habido un incremento en general de la violencia en nuestras generaciones por el uso repetido de pantallas, al igual que un decremento en la empatía que tenemos como seres humanos. Se ha vuelto mucho más impersonal la vida, ¿no? Sí, totalmente, y esto también se ve reflejado en esto, y pues, o sea, claro, de que este es un problema que representa algo para que le demos solución realmente, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo, lo de los recorridos y demás, no es la primera vez que se hace. Lastimosamente ocurrió una violación en el edificio P en 2022 y también se hizo lo mismo de los recorridos y demás, y fue como cuestión de 2 meses o incluso menos, no estoy muy bien al tanto, de que los botones de pánico que se habían instalado ya no funcionaban, las cámaras tampoco, y pues prácticamente, o sea, sí tienen cámaras que funcionan, pero funcionan a su conveniencia, o sea, solo funcionan para los casos que ellos le dan prioridad, y realmente cuando se ocupan estas cámaras para una investigación pues muchísimo más exhaustiva, como se está pidiendo ahorita, pues no se tiene ese recurso que se debería de tener con los presupuestos que se les dan a las autoridades, y que quién sabe en qué se gastan o en qué se va. Estamos donde estamos por lo que sucedió, y es una situación sumamente lamentable, pero ¿qué sigue, Milo? Bueno, en este momento estamos como comunidad trabajando en que pues ya pasó un asesinato y ya no me imagino que sigue después de esto algo aún peor, cuando ya hubo violaciones, atracos, un asesinato. Entonces creo que los recorridos, trabajar en los temas de seguridad, que la vigilancia sea apta y pueda realmente cuidarnos, es algo bastante importante. Más sin embargo, es estar tratando el síntoma, más no la enfermedad, en mi opinión, porque la enfermedad es una violencia que ya tenemos normalizada e institucionalizada, y que en el momento en el que se empieza a institucionalizar y ven los estudiantes que es que violaron a alguien, mataron a alguien y no está pasando nada, hay un grupo que puede incluso decir, pues yo también puedo hacerlo, pueden motivar a hacer aún más violencia, y por otro lado, el individualismo. O amenazar con, ¿no? Tan hay cabida para eso que llevamos 10 días en una crisis de amenazas, de falsas, claro. De mensajes, de fake news y demás que tienen a los estudiantes de todas las escuelas de la UNAM en ácido sin querer ir a clases, y justificadamente además. Exacto, y además en el momento en el que hay arbitrariedad e impunidad en esta violencia, la gente se empieza a volver individualista, y al empezar un individualismo en nuestros contextos, empezamos a ser indiferentes a que si alguien están teniendo problemas psicológicos ya no se puedan empezar a tratar, y empieza a haber una apatía general. Un círculo vicioso. Exacto. Sí. ¿Vas a decir algo? No. ¿Qué prosiga? Bueno, y entonces creo que lo que se debería hacer es un nuevo protocolo, readaptar un protocolo de psicológico, psicoemocional, para que la gente pueda ser tratada, para que alguien pueda ir a pedir ayuda y sea eficaz, y que te traten con dignidad humana simplemente. Y creo que es algo mínimo que debería de pasar. Creo que esto también de las amenazas se debería de ver también en las escuelas de la SEP, que son bachos, con Aleps, porque pues, o sea, no es nada más por parte de la UNAM, ahí sí ya también
comentaron anteriormente, aquí ya debería de entrar pues el gobierno, ¿no? Porque no nada más es la UNAM, sino también ha habido en varias escuelas este tipo de amenazas, ya sean falsas o verdaderas, pero hay que tener la precaución, ya que como este tipo de situaciones que pues ya sucedió el asesinato, por no pues hacerle caso a este aviso, entonces creo que también es importante que se hable de ese tipo de escuelas de la SEP. A mí este es uno de los programas de todos los que llevamos que más me ha puesto a reflexionar, de ver o de tener algo tan cerca y taparnos los ojos muchas veces. Pasa, ¿no?, desapercibido. Hasta que sucede una cosa así, todos lo volteamos a ver sin entender que hay miles o cientos de miles de estudiantes que todos los días viven una situación de vulnerabilidad. Y un estudiante tiene que ir a la escuela en cualquier grado y en cualquier contexto con tranquilidad, con paz y con la ilusión de que estar en esa aula lo va a llevar a un mejor lugar y a un mejor lugar y a un mejor lugar. Me desesperanza mucho lo que me cuentan, pero me esperanza mucho que haya estudiantes como ustedes, motivados, empáticos y sobre todo con ganas de que las cosas cambien. Así que les agradezco mucho, se nos acaba el programa, les agradezco mucho a los 4 Milo, Mila, Pita, Mochi que hayan estado con nosotros este día. Les aseguro que estos micrófonos y las cámaras del programa en la televisión que tengo también la responsabilidad de dirigir son para ustedes y que es trabajo de todos los mexicanos y las mexicanas que las cosas cambien en las escuelas en este país. Gracias a los 4. Muchas gracias por el espacio, en verdad. Muchas gracias por el espacio. Pues al final queremos estudiar, al final, ¿cómo podemos estudiar si estamos en un estado constante de alerta? De miedo. Nada más estudiar, que es el derecho de todos, además. Nos vamos, gracias por habernos